Entonces, iniciamos clase. Bueno, chicos, muchas gracias por estar aquí. Cuando hablamos de dorso, vamos a hablar de la parte posterior del tronco. Y esa parte posterior, permítanme un momento que... hacer algo. Bueno, entonces cuando hablamos de dorso, estamos hablando de la parte posterior del tronco. Y recuerden que el tronco junto con la cabeza hacen parte de qué esqueleto? El axil. Del esqueleto axil. Entonces, en el tronco, en su parte anterior, tenemos dos cavidades, que luego las vamos a ver, que es la torácica y la abdominal. Y en su parte posterior tenemos lo que conocemos comúnmente como la espalda. Entonces, la espalda en su parte superior va a tener una estructura que corresponde al cuello y se llama nuca. O sea que el dorso iría desde la nuca hasta la región glútea, hasta la parte superior. Listo, eso sería lo que corresponde al dorso. Del dorso, ¿ustedes qué pueden decir? Se encuentra toda la columna. Se encuentra toda la columna. Listo, me van a decir una palabra que esté asociada al dorso, una frase. Bueno, una frase no, una palabra. Soporte. Soporte, El ¿qué tórax. más? Tórax, al dorso, atrás. Equilibrio. Equilibrio, ¿qué más podemos decir? Escapular, lumbar. Una de las dos. Lumbar, por ejemplo. Listo, ¿qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir, chicos? No más. No, estos están muy escasos, muchachos, de palabras. Bueno, entonces ahí les comparto esto. Es importante dar gracias todos los días por todo lo que tenemos. Bueno, entonces cuando hablamos del dorso, en él vamos a encontrar una estructura que ya algunos describieron o la nombraron, que se llama la columna vertebral. Entonces la columna yo la puedo ver por una vista anterior, la puedo ver por una vista posterior y la puedo ver por una vista lateral. Bueno, en su vista anterior vamos a encontrar algo que se llaman los cuerpos vertebrales. Y los cuerpos vertebrales son estructuras que no son palpables en el vivo. En cambio, en la parte posterior tengo unas salientes que se llaman los procesos espinosos, que sí son palpables en el vivo. Además, la columna vertebral, como su nombre lo indica, es un eje, es una columna que sirve de sostén, de soporte. Y ella va a tener forma de una plomada. ¿Ustedes han visto una plomada de construcción? Ajá. Entonces mira que una plomada de construcción es una cuerda que en la parte inferior tiene un trompo metálico. Y mire que de alguna manera se parece. ¿Listo? Entonces, la columna, si la veo en una vista lateral, me va a presentar unas curvas. Estas curvas las vamos a hablar en dos contextos o en dos áreas. Una que es la clínica y otra que es la morfología. Listo. Entonces, cuando hablamos en clínica,
en términos de las curvas, la columna va a tener dos. Una curvatura a la altura del tórax, que se llama la curvatura torácica o cifosis torácica, y otra que tiene la misma forma en la región pélvica, que se llama la curvatura pélvica o la cifosis pélvica. También va a haber otra curvatura a nivel de la región lumbar, entonces se llama la curvatura lumbar o en clínica lordosis lumbar. Y a nivel cervical tenemos la curvatura cervical o lordosis cervical. Ahora, si voy a hablarlo en términos morfológicos, la curvatura primaria, que sería la curvatura torácica, la vamos a conocer con el nombre de curvatura primaria. Y la secundaria correspondería a la curvatura lumbar. ¿Esa parte la entienden, chicos? Sí, profe. Sí, bueno. Sí, profe. Entonces, cuando yo hablo en clínica, la alteración de las curvaturas, entiéndase lordosis y cifosis, se les va a colocar dos prefijos. Uno que se llama hiper y otro que se llama hipo. Esos prefijos lo que significan es aumento o disminución. Hola chicos, qué pena, es que como que hubo un bajón de conexión. ¿Escuchan? Porque se te escucha como entrecortado. Sí, espérate un momentico, que es un tema de la conexión. Da un momentico que estoy buscando solucionarlo. Eso lo del trabajo elemental sale en el quiz, ¿verdad? Pues si quiere los pregunto. Profe, la grabación. Ya, Ay, ¿qué tal? Es ya, que el nombre de la ya, tabaquera para no quedarme con la incógnita. ya estoy grabando. Bueno, entonces les estaba contando, chicos, que en clínica utilizamos un prefijo que se llama hiper y otro prefijo que se llama hipo. ¿Eso qué significa? Que a la curvatura lumbar, por ejemplo, cuando ella se aumenta, o sea, exageremos aquí la curva, le decimos hiper, o sea, una hiperlordosis. Y si tenemos la curvatura torácica, que sería la cifosis Pero eso torácica, ya son anomalías, profe, o sí, es son lo anomalías, normal. son alteraciones. Si esta se aumenta, también hablaríamos de una hipercifosis. Y si ambas se disminuyen, o sea, la lordosis lumbar o cervical y la cifosis torácica o pélvica, hablaríamos de hipo. En clínica. En morfología, si hablo de los conceptos de lordosis y cifosis, estoy hablando de alteración de las curvaturas primarias y secundarias. ¿Eso les queda claro? Sí, profe. Listo. Bueno. La columna, como les dije, es digamos, una línea recta o tiene un eje. Cuando ella se desvía lateralmente, a esa desviación le vamos a llamar una escoliosis. ¿Listo? Y es así, independiente del contexto, se va a llamar igual. Veamos aquí algunos ejemplos.
esta imagen, ¿en qué contexto lo están diciendo? En hiper. No, pero ¿en qué contexto? ¿En clínico o morfológico? Morfológico. Morfológico. Morfológico, porque entonces están hablando de una cifosis, o sea, están dando a entender que hay una alteración de la curvatura primaria. Y aquí vemos pues un ejemplo real. De hecho, en esta imagen pues muestran un corrector de postura para ver si se puede corregir. Y aquí vemos un procedimiento quirúrgico, bueno, no procedimiento, consecuencia de un procedimiento quirúrgico donde colocan unos elementos de fijación para que se corrija la Profe, se le está columna. cortando, se le está cortando. Otra vez. Si nos podría repetir. Una condición pues ya muy compleja. Entonces, por ejemplo, aquí el señor, pues la imagen que muestra es de una curvatura alterada. Ahora, ¿qué compromiso podría tener esta persona a nivel de otros sistemas? ¿Cuáles se podrían ver alterados? Respiratorio. El respiratorio, por ejemplo. De hecho, hagamos el ejercicio. Lleven su cabeza hacia adelante, acerquen el mentón al pecho y hable a ver cómo se siente. Profe, y al deglutir, También va a haber dificultad. Porque es que el simple condición de tener la cabeza hacia adelante, esta persona, por ejemplo, no podría mirar hacia arriba. Toda la limitación funcional que puede tener allí. Entonces haga el ejercicio, tire su cabeza hacia adelante, acerque el pecho, perdón, el mentón al pecho y hable. A ver cómo se hablen, yo los escucho. Pegue el mentón al pecho y hable. Como el diafragma, ¿no? ¿Cómo? Como la parte del diafragma. Claro, o sea, pega el mentón al pecho y habla. A ver cómo se escucha la voz. Hágale el ejercicio, yo lo veo. hola, no se puede ni deglutir. Entonces, claro, va a haber una alteración allí. Muy bien, entonces seguimos acá. Aquí tenemos otra imagen. ¿En qué contexto se está hablando aquí? Morfológico. Morfológico. Igual, mira, están diciendo una lordosis de la espina. O sea, un aumento de la curvatura lumbar. Aquí vemos en este caso una niña. Mira cómo se marca la lordosis. Aquí vemos, por ejemplo, esta mujer. Las personas afrodescendientes tienen una lordosis muy marcada, o sea, tienden a presentar permanentemente una hiperlordosis. De hecho, si ves el volumen del glúteo es mayor en las personas afrodescendientes que en las personas que no son afrodescendientes. Como lo dicen ustedes, el clan de Buenaventura que refuten o no esa teoría. Profe, pero también En cuando van pocas a tomar palabras, fotos, eso es lo que dirían aumentan la lordosis. caminado de ganso o caminado de paso, es que le dicen, profe. Sí, Camino de pato. claro. Y lo mismo, lo que dicen, por ejemplo, cuando se van a tomar fotos, claro, pues hay un aumento, pero Para que van a partir. sí. Sin embargo, por ejemplo, en las personas afrodescendientes, eso es natural, eso es normal, o sea, el volumen del glúteo es aumentado. Yo hasta ahorita no he visto ninguna persona afrodescendiente que no tenga buen derrier. Uy, sí, yo sí he visto. ¿Sí se ha Pues visto? yo sí he visto. Sí, Yo sí he visto. Hombre y mujer. Sí, profe, yo también. ¿Sí? Que tienen más colon Sí, empinado que... raro. ¿Sí? Bueno, Lastimosamente. pues yo los que he Me visto, robaron el atributo. o sea, yo he visto, por ejemplo,
personas afrodescendientes, bueno, que conoce que no les gusta el baile, no. Y las que he visto siempre han tenido buen derrier, pero bueno, los debe haber. ¿Qué puede suceder, por ejemplo, a nivel de la columna? Aquí vemos una curva y se puede presentar algo que se llama una rectificación de ella. ¿Sí la ves? Mira la curvatura y cómo ella tiende como a alinearse, a aplanarse. Entonces eso se llama una rectificación. Aquí vemos una columna desviada y sería una escoliosis. Entonces mira cómo se desplazó lateralmente, y cuando sucede eso normalmente se presenta que hay una compensación de la columna, lo que le llaman columna en S. ¿Listo? Acá vemos en esta imagen cómo el hueso sacro en comparación con la vértebra lumbar, mira cómo está inclinado lateralmente. Muy bien. Entonces la columna vertebral, valga la redundancia, va a estar conformada por vértebras. ¿Cuántas vértebras tenemos? ¿33? Tenemos 33 vértebras. Si hablo en términos de huesos, ¿cuántos huesos 26. tenemos? Tenemos 26 huesos. ¿Listo? ¿Y las vértebras cómo las podemos clasificar? 7 cervicales, Entonces tenemos 7 cervicales, 12 torácicas, 12 torácicas, 5 lumbares. 5 lumbares. Y pues sí depende, si las unificamos, entonces sería una sola, ¿no? Vértebra funcionada, o 5 sacras o 4 cosis. Serían 5 vértebras sacras y 4 coxigias, porque estamos hablando en términos de vértebras. Si hablo en términos de huesos, yo diría 7 huesos cervicales, 12 huesos torácicos, 5 huesos lumbares, un hueso sacro y un hueso coxigio. ¿Listo? Bueno, entonces todas las vértebras van a tener unas características comunes a ellas. Tenemos cuerpo vertebral, alto porcentaje ya lo tienen, proceso transverso, proceso espinoso, foramen vertebral, arco vertebral, pedículo, láminas, proceso articular superior y proceso articular inferior. Todas van a tener estas características en común. Hay algunas vértebras que, dependiendo de su segmento o de su ubicación, van a presentar diferencias. Bueno, entonces aquí en esta imagen, antes de pasar a la siguiente, Profe, se le fue. ¿me escuchan? No, profe. Ahora sí, ¿Me escuchan? pero le fue el audio. Ahora sí, profe, pero te fue. Permítame un momento. Oiga, ¿y por qué? Sí, no sé, alguien tiene mala energía, entonces hay que Uy, profe, qué grosero. hay que sacudirlo. Listo, entonces lo que les estaba diciendo, chicos, es que en la vista lateral de una vértebra va a haber un espacio. Esto corresponde a la incisura o escotadura vertebral inferior, y en la parte superior pues estaría la otra, la incisura o escotadura vertebral superior.
Estas incisuras, tanto la superior e inferior, en relación con la vértebra que esté por debajo, que esté por arriba, van a formar unos forámenes que se denominan los forámenes intervertebrales. Míralos aquí. ¿Listo? Por estos forámenes van a salir los nervios espinales que se están formando de la médula espinal. Entonces estos nervios espinales son 31. ¿Cuántas vértebras tenemos? 33. 33. O sea que van a haber una diferencia de 2 segmentos en relación con el número de vértebras. Más adelante vamos a hablar del tema. Muy bien, entonces aquí tenemos, ¿cuántas vértebras cervicales tenemos? 7. 7. Entonces las vértebras cervicales van a presentar unas características propias de ellas. ¿Cuáles son? Un proceso espinoso bífido, significa un proceso que tiene 2 puntas. Y va a tener algo que se llaman los forámenes transversos o forámenes transversarios, que son forámenes exclusivos de las vértebras cervicales. ¿Qué tienen las vértebras cervicales en relación con el resto de vértebras? Bueno, tiene un cuerpo, tiene un foramen vertebral, tiene láminas, tiene proceso transverso, tiene una cara articular superior, una cara articular inferior, va a tener un pedículo, aquí lo vemos. Esto es exclusivo, o sea, las que están señaladas en azul son exclusivas de las vértebras cervicales. En las vértebras cervicales, las 2 primeras tienen nombre. Se llama el atlas, que sería la primera, o C1, y el axis, o C2. Entonces la primera vértebra tiene una característica que es exclusiva de ella. Mira que el foramen vertebral es muy grande, lo cual indica que no tiene cuerpo vertebral. ¿Y por qué creen ustedes que no tiene cuerpo vertebral? Por la proximidad que tiene con el tallo. Exactamente. La médula espinal va a pasar a través de los forámenes vertebrales. Entonces la médula es la continuación del tallo cerebral y tiene forma de cono. ¿Qué significa? Que la parte, por ejemplo, si esto es la porción cervical, esto es la torácica, esto es la lumbar, esto es la sacra y la coxigia, entre más alto sea la vértebra, su foramen vertebral va a ser de mayor dimensión. Y lo que dice Andrés es cierto. La médula tiene forma de cono, es la continuación del tallo cerebral, y entre más arriba esté, es la parte más ancha. ¿Listo? Adicionalmente, las vértebras, el atlas va a presentar un arco anterior, un arco posterior, y mire que su proceso espinoso es más bien incipiente, o sea, no hay. Presenta 2 masas laterales, en las cuales va a haber 2 caras articulares superiores y 2 caras articulares inferiores. Las superiores se van a unir con los cóndilos occipitales y me forma la articulación Atlanto-occipital. atlanto-occipital, y esa es una articulación de tipo condilia. Entonces con esa puedo llevar la cabeza hacia adelante y hacia atrás y realizar movimientos de inflexión lateral. La segunda vértebra se llama el axis, y el axis también tiene una característica exclusiva de ella, es que presenta un diente o proceso odontoides, que es este. Entonces el diente se va a unir al atlas en su arco anterior, en su cara, en su borde interno del arco anterior, formando la articulación atlanto-odontoidea. O atlantoaxial también, ¿cierto? También se le puede decir atlantoaxial. ¿Listo?
¿Qué estructuras tiene el axis en relación con las demás? Bueno, carilla articular superior, foramen transverso, lámina, proceso espinoso bífido, foramen vertebral. ¿Listo? Luego seguimos a qué grupo de vértebras. Las torácicas. Las torácicas. ¿Cuántas son? 12. 12. Entonces, las vértebras torácicas, al igual que las vértebras cervicales, van a tener unas características propias de ella. Primero, que en su proceso transverso hay una cara articular. Segundo, que en el cuerpo van a haber dos carillas articulares, una superior y otra inferior. Y que adicionalmente su proceso espinoso es un proceso largo e inclinado inferiormente. Esas son las características de las vértebras torácicas. ¿Por qué creen ustedes que en el proceso transverso y en el cuerpo hay carillas articulares? Ahí es donde se articulan las costillas. Entonces las vértebras lateralmente van a tener esas carillas articulares porque se unen a lado y lado con cada costilla respectivamente. ¿Qué otras estructuras tienen las vértebras torácicas en comparación a las demás? Bueno, tiene un cuerpo, un foramen, un pedículo, proceso transverso, lámina, proceso espinoso, carilla, proceso articular superior con su cara articular superior y su cara articular inferior. ¿Listo? Luego siguen las vértebras lumbares. ¿Cuántas lumbares tenemos? 5. 5. Entonces, ¿cuáles son las características propias de las vértebras lumbares? Primero, que su cuerpo vertebral es grande. ¿Y por qué creen ustedes que es grande? Por el peso. Bueno, primero por el peso. Y en relación con la médula, ¿qué podríamos relacionar allí? Si arranca la caudequina. Entonces el foramen se vuelve pequeño. Exactamente. Entonces la médula espinal va hasta L1, L2. De ahí en adelante se llama cola de caballo y por ende pues no necesita un espacio tan grande para poder transcurrir o discurrir por allí. Otra característica de las vértebras lumbares es que presenta un proceso que se llama proceso mamilar y otro que se llama el proceso accesorio. La otra característica es, chicos, permítanme un momento por favor. Entonces seguimos. Muy bien, ahora vamos al hueso sacro. Si yo hablo del hueso sacro, me estoy refiriendo a qué vértebras. ¿O el hueso sacro es el resultado de la fusión de qué vértebras? 5. Las 5 sacras y en la parte inferior tengo las 4 coxígeas. O sea que yo aquí estoy hablando de 2 huesos que están unidos. No, profe. Eso sí lo tienen presente, ¿no? Claro, profe, ese es el apoyo. Bueno, entonces vuelvo y les repito lo que les decía. La cara anterior es lisa, por ende su cara posterior es rugosa. El sacro lateralmente tiene 2 alas, una saliente que es muy importante en clínica, que es el promontorio, que corresponde al cuerpo de la primera vértebra sacra, y unos forámenes que se llaman los forámenes sacros pélvicos.
Aquí vamos a identificar el canal vertebral que les decía que corresponde al espacio que está siendo conformado por los diferentes forámenes vertebrales de las diferentes vértebras, por el cual va a pasar la médula espinal o, en su defecto, la cola de caballo y los diferentes filetes nerviosos que van hacia la parte inferior. La cara posterior es rugosa. Lateralmente presentan las caras auriculares, que estas caras se unen a las caras auriculares del ilion, que es una parte del hueso coxal, y me forma la articulación sacroiliaca. En su cara posterior vamos a encontrar 3 crestas. Entonces, esta primera que señalo aquí corresponde a la cresta sacra media o mediana, que es el resultado de la fusión de los procesos espinosos de las vértebras. ¿Qué? ¿De qué vértebras son las que se fusionan allí? Las sacras. Las sacras, muy bien. Voy a tener una cresta sacra lateral, que es esta, que corresponde a la fusión de los procesos transversos de las vértebras sacras. Y tengo una cresta sacra intermedia, que veo aquí un lado, y aquí veo el otro, que corresponde a la fusión de las carillas articulares superiores e inferiores. También vamos a encontrar unos forámenes sacros que, al estar en la cara posterior, se llaman dorsales. En la parte inferior hay un espacio que se llama el hiato sacro, delimitado lateralmente por los cuernos o astas del sacro. Y en la parte inferior, pues, voy a encontrar las 4 vértebras coxígeas. ¿Listo? Hasta allí pregunta, chicos. Muy bien, ¿qué articulaciones vamos a encontrar? Una muy importante es la articulación atlantoaxial. Esa articulación corresponde a la unión funcional de la cara interna del arco anterior del atlas y el diente del axis. Esta articulación es muy estable, a pesar de que es una articulación pequeña. Muy bien. Esta articulación, entonces, en su parte anterior vamos a tener una membrana que se llama la membrana tectoria, y hacia la parte propiamente dicha del diente, unos ligamentos que van a ir de lado a lado, se llaman los ligamentos alares, un ligamento transverso que va del lado derecho al lado izquierdo, y un ligamento cruciforme que va en la parte superior e inferior. Y estos son los ligamentos que estabilizan la articulación atlantoaxial. Entre los cuerpos vertebrales voy a tener un disco, que se llama el disco intervertebral, y la unión funcional de estas 3 estructuras me forma una articulación cartilaginosa tipo sínfisis. Entonces, el disco vertebral, en su parte externa, tiene algo que conforma el anillo fibroso, y en la parte interna tenemos el núcleo pulposo. Entonces, ¿cuál es la función del disco vertebral o intervertebral? Soportar el peso
y evitar que las carillas articulares superior e inferior respectivamente de los cuerpos vertebrales se unan. El anillo lo que hace es sostener o mantener en su sitio al núcleo pulposo. Los cuerpos vertebrales van a estar estabilizados por dos ligamentos, uno que va en la parte anterior, ligamento longitudinal anterior, y otro que va en la parte posterior, ligamento longitudinal posterior. Como estabilizan anterior y posterior los cuerpos vertebrales, queda un espacio que es posterolateral por el cual puede salir el núcleo pulposo. Entre los procesos espinosos de las vértebras vamos a tener un ligamento que se llama el interespinal y me va a conformar una articulación que es fibrosa tipo sindesmosis. Entonces, por el espacio que no está cubierto por los ligamentos longitudinal anterior ni posterior, el núcleo pulposo se puede protruir, o sea, empuja el anillo fibroso, sale y al salir va a tocar una raíz nerviosa y al tocarla, a eso se le llama una hernia de núcleo pulposo o hernia de disco. Y aquí lo vemos en la imagen de una resonancia magnética nuclear, como el disco ha salido y ha tocado la raíz nerviosa. Recuerden que los nervios tienen un componente externo o una cobertura externa que corresponde a la parte sensitiva del nervio. Y que en su parte interna tenemos el componente motor. Bueno, entonces ya dejamos la parte ósea y vamos a la parte muscular. En el dorso vamos a hablar de tres planos. Un plano superficial, un plano medio o un plano intermedio y un plano profundo. Profe, Dime. no sé si no lo vi, pero digamos en esta parte no cubre la parte de los omóplatos o el omóplato. La escápula, me dirás. Eso, la escápula. ¿Qué pasó con ella? ¿Que si la cubre? O sea, no entra también en este tema. No, porque esto es dorso. Cuando hablamos de escápula estamos hablando de miembro superior. Ah, ok. Listo, entonces cuando se habla de los músculos del plano superficial, vamos a hablar básicamente de dos. Perdón. De este, que se llama el trapecio, y de este, que se llama el latísimo del dorso. El trapecio va a tener tres porciones, una superior, una intermedia o media y una inferior. La parte superior del trapecio actúa a nivel de las escápulas y se convierten en sinergistas de la elevación escapular. Las fibras intermedias son horizontales, actúan sobre la escápula siendo sinergistas en la retracción escapular, y las fibras inferiores actúan también sobre la escápula, permitiendo que ésta haga una rotación inferior. O sea, la escápula es un hueso que viene aquí. ¿Listo? Como estas son las fibras inferiores, estas que señalo, cuando se contraen, ¿qué hacen? Que la escápula haga una rotación. ¿Listo? El latísimo del dorso es un músculo ancho, grande, tiene un origen común que lo comparte con el trapecio, que se llama la fascia toracolumbar y se inserta en la cara anterior del húmero. Al insertarse en este sitio, se le considera el iniciador del braceo porque cuando se acerca la inserción que estaría aquí al origen que estaría acá, a nivel de la articulación glenohumeral o la articulación del hombro, genera un movimiento de extensión, o sea, lleva el brazo hacia atrás. Muy bien.
ya dejo los músculos del plano superficial y me voy a los músculos del plano medio. Entonces, cuando hablo de los músculos del plano medio, voy a hablar de una serie de músculos que tienen una variedad geométrica diferente a los dos vistos anteriormente. El primer músculo que voy a identificar, se llama el esplenio de cabeza, y uno que está en la parte más inferior se llama el esplenio del cuello. Tomando como punto de partida nuevamente la escápula, entonces esta sería la parte del borde superior. Está la espina, borde medial, ángulo inferior, borde lateral. Ella sube aquí y hace esto. En el ángulo superior de la escápula, aquí, el músculo elevador de la escápula se va a insertar aquí, que es este músculo. Al insertarse, se convierte en el agonista de la elevación de la escápula. Si es el agonista de la elevación de la escápula, ¿eso qué quiere decir? Si es el agonista, ¿qué quiere decir? Ole. Profe, que en vez de, pues no sé si se va bien o sea mal, que en vez de elevarlo lo contrae o algo así. No, recuerda que cuando hablamos de agonista, sinergista y antagonista es la función motora que hace. Entonces el agonista es el responsable directo de hacer la elevación. Y hay otras fibras que yo les dije, el trapecio. Las fibras superiores son sinergistas, o sea, le ayudan al elevador de la escápula a elevar la misma, ¿vale? Esa es la diferencia entre agonista y sinergista. Tomando como punto de partida el borde medial de la escápula, sobre él vamos a tener, coloquémoslo en otro color, este músculo que se llama el romboideo mayor, y en la parte inferior en la parte superior romboideo menor, corrijo, y en la parte inferior romboideo mayor. Y esos músculos son agonistas en la retracción escapular. O sea que cuando se contraen permiten que los bordes mediales de la escápula se acerquen hacia la línea media. Profundo a estos músculos vamos a tener un par de músculos en la parte superior que se llama el serrato posterior superior y el serrato posterior inferior. Este par de músculos se consideran músculos accesorios en la respiración. ¿Qué significa eso? Que los superiores se insertan en las costillas superiores, los inferiores en las costillas inferiores, y cuando se hace un movimiento de inhalación, respectivamente rotan las costillas superior e inferiormente. Y esos son los músculos del plano medio. Muy bien. Vamos al plano profundo. En el plano profundo vamos a tener dos grupos de músculos. El primero se llama el erector de la espina. Estos músculos van a estar unidos en pares al lado y lado de la columna. ¿Cuáles son? Este primero que señalo corresponde al músculo iliocostal. Es el más ancho en la parte inferior y tiene una porción lumbar, una porción torácica y una porción cervical. Lo tenemos al lado y lado. Medialmente a él tengo otro músculo que se llama el longuísimo. Entonces el longuísimo tiene una porción torácica, una porción cervical y arriba tendría una de cabeza. Y el último músculo
de los erectores de la espina se llama el espinal. Él va a tener, al igual que el longuísimo, una porción torácica, una porción cervical y una de cabeza. O sea que el longuísimo y el espinal comparten porciones torácica, cervical y de cabeza, y el iliocostal tiene porción lumbar, torácica y cervical. Como estos músculos van paralelos a la columna, van a permitir que la misma mantenga una postura erguida, o sea, una postura recta. O sea que si la columna se desvía lateralmente, una de sus causas, ¿cuál podría ser? ¿Cuál podría ser? En relación con estos músculos. ¿Una escoliosis? Sí, pero claro, la desviación lateral sería la escoliosis, estamos de acuerdo. Sino que una causa a nivel de estos músculos, ¿qué sería? Debilidad muscular o un acortamiento y un alargamiento de los mismos. Entonces ahora vamos al plano, seguimos en el plano profundo, pero vamos más profundo. Y aquí tenemos unos músculos que se llaman los transversoespinales. Y los transversoespinales tienen una característica, que su origen está dado en un proceso transverso. Aquí, perdón. Y su inserción está dado en un proceso espinoso por encima de su origen. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a dibujar aquí una columna. Vamos a hacerla de color. Aquí tenemos una columna de un cuerpo vertebral. Perdón, aquí tenemos otro. Tenemos otro. Listo. ¿Listo? Entonces, ¿qué me indica esto? Esto sería el proceso espinoso de una vértebra. ¿Y estas líneas laterales que dibujé corresponderían a qué? Transverso. Al proceso transverso, muy bien. Entonces los músculos transversoespinales tienen una característica. Hay unos que se llaman multífidos, que se originan en el proceso transverso de una vértebra y se insertan en el proceso espinoso por encima de su origen. Espérate, guardamos aquí. ¿Qué hacen esto? O sea que estos son uno a uno. Tenemos otros músculos que van de un proceso transverso y se insertan en dos procesos espinosos por encima de su origen. Esos se llaman los rotadores breves. Y tenemos otros que se originan en un proceso transverso y se insertan en cuatro procesos espinosos por encima de su origen. Se llaman los rotadores longos. Entonces, hagamos aquí el chancuco. Multífidos. Entonces estos van de un proceso transverso a un proceso espinoso por encima de su origen. Rotadores breves. Esto van de un proceso transverso a dos procesos espinosos por encima de su origen. Y los rotadores longos van de un proceso transverso a cuatro procesos espinosos por encima de su origen. ¿Listo?
¿Allí lo entienden, chicos? Sí, profe. Bueno, ¿qué significa esto? Que estas fibras son oblicuas. Como los músculos transversoespinales tienen su origen en un proceso transverso y su inserción en un proceso espinoso, cuando se contraen, ellos van a ser rotadores heterolaterales. O sea que si se contraen los del lado derecho, pues vamos a girar hacia el lado izquierdo. Sin embargo, en la parte superior vamos a tener un músculo que se llama el semiespinal de la cabeza. Este músculo lo describe la literatura como un músculo del plano profundo y transverso espinal. Entonces, les pregunto, chicos, ¿ustedes ven estas fibras parecidas a la orientación de estas fibras? Estas fibras oblicuas, ¿las ve acá? Chicos, ¿las ve o no las ve? No. No, profe. No. Entonces, este músculo, primero, no tiene fibras oblicuas, o sea que por la orientación de las fibras no es transverso espinal. Segundo, este músculo cuando se contrae es rotador homolateral, no heterolateral como este. Y tercero, no es profundo, es intermedio. Entonces la literatura en relación con este músculo está mal. Bueno, está equivocado para no decir que está mal. Muy bien. La médula espinal, ¿por dónde pasa? Por el foramen de cada vértebra. Por el foramen O vertebral. el canal medular. El canal medular, que está conformado por los forámenes vertebrales. Y la médula es la continuación ¿de qué? Del tallo cerebral. Del tallo cerebral. Entonces, el tallo cerebral, al igual que el encéfalo, está cubierto por ¿qué estructuras? ¿Por qué meninges? ¿Por qué capas? ¿Por quiénes? ¿Cómo se llaman? Se llaman las meninges, o sea, la dura madre, la aracnoides y la pía madre, que son las que cubren el encéfalo. La médula espinal tiene una particularidad, que de ella salen unos nervios espinales. Los nervios espinales son 31. ¿Cuántas vértebras tenemos? 3. 33. Entonces, las vértebras cervicales son 8, pero tenemos 7 nervios. Perdón, las vértebras cervicales son 7, pero tenemos 8 nervios espinales cervicales. ¿Por qué se da eso? Porque los nervios espinales a la altura de las vértebras cervicales salen por encima del cuerpo vertebral. Entonces, por encima de C1 va C1, por encima de C2, C2, sucesivamente. Llegamos a C7. Por encima de C7 saldría el nervio espinal C7 y por encima del cuerpo de la primera vértebra torácica saldría C8. De las vértebras torácicas hacia abajo, los nervios van a salir por la parte inferior, ya no por la parte superior. Por eso tenemos 8. Luego vamos a tener los 12 torácicos, los 5 lumbares, los 5 sacros y hay uno al fondo que sería el coxigio para completar los 31. Muy bien. Esta es la médula espinal. Esto es lo que pasa o transcurre por el canal vertebral. Va a estar cubierta por 3 capas o 3 meninges, que será la dura madre, la más externa, una intermedia que sería la aracnoides y una profunda que se estaría unida, sería la pía madre. A través de las meninges va a circular
el líquido cefalorraquídeo. Muy bien. Entonces aquí vemos, ya quitamos las meninges. Los nervios espinales van a tener dos componentes. Uno sensitivo, que está en la parte posterior, y uno motor, que está en la parte anterior. La médula va a presentar unas astas posteriores que corresponden a las vías sensitivas y unas astas anteriores que corresponden a la vía motora. O sea que todo nervio espinal va a tener un componente sensitivo y un componente motor. Esos nervios espinales, ¿por qué parte de la vértebra, más específicamente, por qué foramen de la vértebra emergen? ¿Por los forámenes intervertebrales? Por los forámenes intervertebrales. Entonces aquí tenemos un corte de tipo transversal. Esta vértebra, ¿a qué segmento corresponde? Cervical, torácico, lumbar, sacro o coxígeo. ¿Torácica? Torácica. ¿Por qué decís que es torácica? Yo lo digo por El proceso, este proceso que tiene ajá, acá, ¿es el largo? proceso espinoso. ¿Este? Está largo y hacia abajo. Bueno, yo lo iría por las costillas, míralas aquí. Ah, bueno. ¿También? Sí, también, está bien, no hay problema. Entonces mira que aquí tenemos el ganglio dorsal. Entonces aquí vendría la fibra sensitiva, el componente sensitivo. Aquí tendríamos el componente motor y ya pues el nervio sale. ¿Listo? Muy bien. Entonces los nervios espinales se van a distribuir en la piel y a esta distribución le vamos a llamar dermatomas. ¿Qué significa eso? Que si queremos evaluar el recorrido sensitivo de cada uno de ellos, pues debemos de hacer un trazo. Los de color verde corresponden a los cervicales, que serían 8. Los de color azul a los 12 lumbares, perdón, 12 torácicos. Los de color gris a los 5 lumbares. Estos de color como naranja serían los sacros. Y internamente en esta región, por acá y bien por acá, tendríamos el coxígeo. O sea, si hablamos en términos de las raíces espinales. ¿Qué hacen los neurólogos o los especialistas en neurología? Si quieren evaluar el daño a nivel medular, entonces, por ejemplo, con algún elemento hacen la prueba y si la persona no tiene sensibilidad a la altura de los nervios espinales o los dermatomas lumbares, el daño estaría por la parte superior. ¿Listo? Pero esto básicamente es lo que mide la sensibilidad. De los nervios espinales se van a formar los plexos y los nervios intercostales. Los segundos van a quedarse en el tórax, porque recuerden que el tórax tiene unas estructuras que se llaman las costillas. Y los plexos van a ser 4. El cervical, el braquial, el lumbar y el sacro, que también le dicen lumbosacro. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces